¿Sabías que, según Napoleon Hill, la diferencia entre el éxito y el fracaso no está en la suerte, sino en la forma de pensar? Hill, autor del clásico Piense y hágase rico, dedicó más de 20 años a estudiar a los hombres más influyentes de su tiempo: Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller. De todos aprendió algo en común: una fe inquebrantable en su propósito. Él decía: «En todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrlo». Y no hablaba de religión, sino de una convicción interior profunda, una certeza mental que convierte un deseo en realidad. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción que repites sobre ti mismo moldea lo que eres. Si dices no puedo, tu mente obedece. Si dices sí puedo, también. Hill descubrió que la mente siempre obedece la voz que la domina con más frecuencia. La fe de la que hablaba Hill no era ciega, era práctica y mental. Era la certeza de que, aunque hoy no tengas los medios, puedes crearlos si mantienes una imagen firme en tu mente. Toda persona que alcanzó el éxito tuvo primero un sueño y luego una creencia firme en ese sueño. Creer en ti mismo no significa ignorar la realidad, significa elegir ver posibilidades donde otros ven límites. Es mirar el mismo obstáculo que todos, pero responder con determinación. Esa actitud mental es el principio del pensamiento positivo que Hill enseñó al mundo. Cuando entrevistó a Edison, Hill le preguntó cómo resistió después de 1000 fracasos. Edison respondió: no fracasé 1000 veces. Descubrí 1000 maneras que no funcionaban». Hill comprendió que la fe es una forma de persistencia mental. Creer es seguir avanzando incluso cuando nadie más cree contigo. Esa fe se puede construir. Él enseñaba que la mente puede entrenarse como un músculo. Cada pensamiento repetido con emoción se convierte en una creencia. Cada creencia en acción y cada acción coherente en resultados. Por eso la autosugestión era uno de sus principios más poderosos. Hill decía: tu mente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si visualizas una meta con emoción, tu cerebro empieza a actuar como si ya fuera cierto. Y cuando tu mente lo acepta como verdad, tu comportamiento cambia, tu energía cambia, y tu entorno empieza a alinearse. Eso no es misticismo, es ciencia mental aplicada. Hill lo entendió antes de que la psicología moderna lo confirmara. Dile a tu mente lo que quieres hasta que empiece a creerlo, porque lo que crees, lo atraes. La mayoría de la gente espera tener seguridad antes de actuar, pero Hill descubrió que la seguridad llega después, como consecuencia de la acción. Primero crees, luego haces, y entonces llega el resultado. Tu mente es un jardín. Si siembras duda, crecerá miedo. Si siembras confianza, crecerá acción. Hill lo resumió así: la mente humana es una fábrica de pensamiento, capaz de convertir el deseo en realidad física. Por eso, si quieres cambiar tu vida, primero cambia tus pensamientos dominantes. No esperes sentirte listo. Empieza con lo que tienes. Cada paso crea impulso. Cada decisión firme alimenta la fe. La fe no se espera, se construye. Cada vez que actúas, a pesar del miedo, la fortaleces. Cada vez que cumples una promesa a ti mismo, la alimentas. Y cada vez que piensas si puedo, reescribes tu subconsciente. Imagina por un momento que ya lograste lo que deseas. Siente la emoción, la calma, el orgullo. Esa sensación es la señal que tu mente necesita para moverse en esa dirección. Él decía: el deseo es el punto de partida de todo logro, pero la fe es el poder que lo transforma en acción, como decía Napoleon Hill. El pensamiento es la semilla, la creencia es el agua, y la acción es la cosecha. Creer en ti mismo no es arrogancia, es respeto por tu potencial, es entender que dentro de ti hay una fuerza que responde a tu convicción. Hill lo explicó así: el hombre es dueño de su destino cuando domina sus pensamientos. Domina tu mente. Domina tu diálogo interno. Deja de decirte que no puedes. Habla como alguien que ya está en camino. Camina como quien sabe que va a llegar. Actúa como quien ya se ve allí.
Los pensamientos mezclados con emoción se convierten en creencias, y las creencias mezcladas con acción se convierten en resultados. Esa es la ecuación del éxito. No hay misterio, hay disciplina y fe mental. Y si alguna vez dudas, recuerda esto: todos los grandes empezaron igual que tú, con una idea y una creencia. Nadie tenía garantías. Tenían convicción, tenían una imagen mental tan clara que el mundo tuvo que adaptarse a ella. Así que la próxima vez que te mires al espejo y pienses, no sé si puedo, recuerda a Hill y repite su frase más famosa: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, puede lograrlo. Si este mensaje te llega al corazón, comenta abajo creo en mi poder interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer oportunidades mientras otras viven atrapadas en el mismo lugar? Napoleon Hill descubrió que no era casualidad. Todo empieza en el pensamiento dominante. Cada día, consciente o no, alimentas una imagen en tu mente. Esa imagen se convierte en tu punto de atracción. Si repites, no hay salida, tu mente buscará pruebas de eso. Si repites, voy a lograrlo, empezará a encontrar caminos. La mente no juzga, obedece. Hill decía que el subconsciente es como un sirviente perfecto, hace exactamente lo que le ordenas, incluso cuando la orden es negativa. Por eso insistía tanto en el poder de la autosugestión. Lo que repites con emoción se imprime en tu mente más profunda, y lo que se imprime se manifiesta. No es magia, es enfoque. La mayoría se concentra en lo que teme, y por eso recibe más de lo mismo. Pero los que dominan su diálogo interno reprograman su destino. Imagina que cada pensamiento es una semilla. No todas germinan, pero las que riegas con emoción crecen con fuerza. Si todos los días te dices que no puedes, estás regando la duda. Si todos los días repites que sí puedes, alimentas la confianza. Hill descubrió que el éxito comienza cuando cambias de conversación contigo mismo. No se trata de gritar afirmaciones vacías, sino de crear convicción, de creerlo de verdad, con cada fibra de tu ser. La fe es una energía silenciosa, pero poderosa. No necesita testigos, solo acción. Hill decía que la fe se alimenta con repetición, emoción y resultados pequeños que confirman tu dirección. Cada victoria, por mínima que sea, refuerza tu creencia, y cada derrota, si la analizas con calma, fortalece tu sabiduría. El problema es que la mayoría abandona justo antes de que la mente empiece a creer. Perseverar cuando nadie te ve es el acto más alto de fe. Cuando Hill habló de la transmutación del deseo en riqueza, no hablaba solo de dinero, hablaba de transformar una idea en realidad visible. Todo logro visible fue antes invisible. Todo éxito material fue antes una imagen mental sostenida con fe, y si el pensamiento tiene forma, la acción lo moldea. Por eso Hill decía, el deseo ardiente es el punto de partida de todo logro. No basta con querer, hay que sentirlo, vivirlo, y mantenerlo vivo incluso en el silencio. Tu deseo debe ser tan claro que tu mente no tenga alternativa más que encontrar el camino. Cuando lo defines, el universo empieza a responder. Pero la clave es la intensidad emocional. La mente se mueve por emoción, no por lógica. Si deseas algo con fuerza y gratitud, ya estás vibrando en la frecuencia de recibirlo. Hill enseñaba que la fe y la emoción son los motores del logro. La emoción convierte la idea en acción. La fe convierte la acción en resultado. Cada pensamiento sostenido con emoción se convierte en una orden. Y cada orden crea un resultado. Si piensas esto es difícil, tu cerebro buscará razones para demostrarlo. Si piensas esto es posible, buscará estrategias. Tu mente siempre tiene razón, porque obedece tus creencias. Hill decía, a la mente no reconoce lo que está bien o mal, solo lo que tú repites con convicción. Por eso insistía, cambia el diálogo, cambia tu mundo. Y ese cambio no se logra de un día para otro. Se construye con práctica mental diaria. Hill comparaba la mente con un jardín que necesita poda constante. No basta con plantar buenos pensamientos una vez. Hay que cuidarlos, protegerlos del miedo, regarlos con gratitud. Los pensamientos negativos no se eliminan con fuerza,
se reemplazan con enfoque. La disciplina mental es la forma más pura de poder personal. El dominio propio empieza en la mente. El éxito, según Hill, no pertenece al más talentoso, sino al más persistente. La historia está llena de genios que se rindieron y mediocres que insistieron hasta triunfar. La diferencia no era capacidad, era fe sostenida. Por eso, Hill escribía: en el fracaso temporal solo significa que el plan no era el correcto, no que tú no lo seas. En cada obstáculo lleva dentro una lección que te acerca a tu propósito. En si la tomas, creces. Si te quejas, repites. Cada persona exitosa que Hill estudió tenía un propósito definido. No vivían improvisando. Sabían lo que querían y lo mantenían en la mente hasta que el mundo tuvo que adaptarse a esa visión. Hill decía: en la claridad es poder. En cuanto más claro tu objetivo, más rápido se organiza tu mente para alcanzarlo. No necesitas saber el cómo, solo mantener el qué y el por qué. El cómo se revela en el camino cuando la mente se alinea con la fe. La fe no es esperar sentado, es moverse convencido, es actuar incluso sin evidencia. Hill lo explicaba así: en la fe es el estado mental que activa las fuerzas invisibles del logro. No se trata de suerte, se trata de sincronía entre pensamiento, emoción y acción. La gente llama milagro a lo que Hill llamaba resultado natural de una mente enfocada. Lo que crees y sientes con fuerza empieza a buscar su forma física. Y cuando eso sucede, los demás lo llaman coincidencia. Pero tú sabrás que fue tu fe, porque el pensamiento es la causa y el resultado es el efecto. Por eso Hill decía: el hombre se convierte en lo que piensa todo el día. En cada segundo es una oportunidad para dirigir tu energía hacia lo que quieres o desperdiciarla en lo que temes. Tu mente no descansa, siempre está creando. La pregunta es: ¿qué estás creando ahora? Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, elige sembrar fe. Repite mentalmente: puedo hacerlo. Merezco lograrlo. No necesitas que el mundo lo crea todavía. Basta con que tú lo sostengas. Cada día de disciplina mental te acerca al resultado físico. Hill creía que el éxito no es un destino, sino un proceso mental continuo. Lo que repites hoy, vivirás mañana. Lo que temes hoy, también puedes transformarlo. Deja que tu mente trabaje a tu favor. Observa tus pensamientos sin juzgar. Cambia el no puedo por estoy aprendiendo. Cambia el es difícil por estoy mejorando. Hill decía que cada palabra que pronuncias es una orden que tu mente ejecutará con precisión. Así que, habla con propósito, entrena tu diálogo interior para que te fortalezca. Y cuando dudes, recuerda: en cada pensamiento repetido con fe se convierte en una profecía que se cumple. Napoleon Hill no predicaba teorías vacías, observó patrones reales en miles de personas exitosas. Descubrió que la mente es el punto de partida de toda creación. Si cambias tu mente, cambias tu destino. No importa dónde estés ahora, lo que importa es lo que decides pensar desde hoy. Porque como decía Hill, no hay límites para el hombre que sabe exactamente lo que quiere y se niega a rendirse hasta conseguirlo. ¿Sabías que la mayoría de las personas no fracasa por falta de capacidad, sino por falta de dirección mental? Napoleon Hill decía que la indecisión es una de las fuerzas más destructivas del éxito. Cuando la mente duda, el cuerpo se detiene. Y cuando el cuerpo se detiene, la oportunidad pasa. Tu entorno mental determina tu destino. Rodéate de personas que crean, no de quienes dudan. Hill decía que la mente es contagiosa. Si convives con negatividad, absorbes miedo. Si convives con propósito, absorbes fe. Cada pensamiento que no decides se convierte en una semilla que nunca florece. Hill observó que los hombres más exitosos del mundo tenían una cualidad en común. Tomaban decisiones rápido y las cambiaban lentamente, no porque fueran impulsivos, sino porque confiaban en su juicio. Si quieres transformar tu vida, empieza por dominar tus hábitos mentales. Observa en qué piensas cuando estás solo. ¿Hablas contigo como un aliado o como un enemigo? Tus pensamientos son órdenes, y la mente obedece. La duda constante mata más
sueños que el fracaso. Cada vez que pospones una decisión, enseñas a tu mente a desconfiar de ti. Cuando eso ocurre, pierdes poder interno. Hill decía, la indecisión es el enemigo invisible del progreso. Hill aconsejaba reemplazar la crítica por autoinspiración. No te castigues por lo que no lograste. Agradece lo que aprendiste. El agradecimiento convierte el fracaso en sabiduría y la pérdida en impulso. Por eso insistía tanto en el propósito definido. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier dirección te distrae. Pero cuando tienes un propósito claro, cada acción se convierte en un paso firme. La claridad mental elimina la confusión emocional. Por eso creó el concepto de la mente maestra, en la unión de dos o más personas con un propósito común. Esa unión crea una energía más poderosa que la suma de sus partes. El propósito definido es la brújula de la mente. No tiene que ser grandioso, solo verdadero. Puede ser algo tan simple como mejorar tu vida, ayudar a tu familia o dominar una habilidad. Lo importante es que tu mente sepa hacia dónde enfocar su energía. Hill afirmaba, a ningún hombre ha tenido éxito solo. Siempre hay un grupo invisible detrás, un círculo de mentes afines que empujan en la misma dirección. Hill descubrió que cuando la mente tiene un propósito, las ideas fluyen como si vinieran de otra fuente. Esa inspiración que muchos llaman suerte es, en realidad, una mente enfocada trabajando sin interrupción. Cuando te asocias con personas que vibran alto, tu mente se eleva, empiezas a pensar más grande, a actuar con decisión y a traer mejores resultados. La energía colectiva multiplica la fe individual. Cada pensamiento claro actúa como un imán. Atrae personas, recursos y circunstancias que coinciden con su frecuencia. Hill lo llamaba la ley de la atracción mental, no porque sea mística, sino porque el pensamiento crea vibración y la vibración atrae lo similar. Y finalmente, enseñaba que todo propósito verdadero nace del deseo de servir. El éxito sin propósito es vacío, la riqueza sin valor es ruido. Pero cuando tu propósito ayuda a otros, tu energía se multiplica. Cuando piensas en éxito, te comportas como una persona exitosa. Cuando te comportas así, tomas decisiones distintas. Y esas decisiones cambian tus resultados. No es magia, es causa y efecto mental. La vida recompensa al que da, no porque sea caridad, sino porque es equilibrio. Cuando das lo mejor de ti, el universo responde con abundancia. Hill lo decía así: el hombre que sirve más de lo que se le paga pronto será pagado más de lo que sirve. Hill enseñaba que el éxito tiene una estructura. Comienza con un deseo ardiente, se sostiene con fe, se alimenta de acción persistente y se guía por un propósito definido. Cada paso depende del anterior. Así que, si quieres vivir con propósito, decide hoy cuál será tu causa. No busques aprobación, busca verdad. Mantén tu mente firme, tu fe viva y tu acción constante. Si el propósito falla, la motivación se apaga. Si la fe se debilita, la acción se detiene. Y si el deseo se enfría, el sueño muere. Por eso Hill repetían: la falta de propósito es la causa principal del fracaso. Y cuando dudes, recuerda las palabras de Hill: el éxito no requiere explicación. El fracaso no admite excusas. Tu mente es el origen de todo. Entrénala, protégela y ella te llevará donde ahora solo sueñas. Cuando tienes propósito, incluso los problemas se vuelven útiles. Ya no los ves como obstáculos, sino como pruebas. Hill decía que los desafíos son la forma en que la vida mide tu compromiso. Muchos esperan tener confianza antes de actuar. Pero Hill lo explicaba al revés. La confianza viene después de actuar. No puedes sentirte capaz sin enfrentarte a tus límites. Cada paso que das, incluso con miedo, enseña a tu mente que eres capaz. La acción cura. La duda, a la inacción, la alimenta. Cuanto más esperas, más grande se vuelve el miedo. Pero cuando te mueves, incluso sin garantías, el miedo pierde poder. Hill lo decía: simple hazlo, y tendrás poder. El miedo es el guardián del crecimiento. No está ahí para detenerte, sino para probarte. Cada vez que lo enfrentas, te expandes.
Cada vez que lo evitas, te encoges. La fe y el miedo no pueden vivir en la misma mente. Hill contaba que uno de los mayores descubrimientos de su carrera fue entender el poder del maestro interior. Esa voz tranquila que te habla cuando estás solo. No la voz del miedo, sino la de la intuición. Esa guía interna solo aparece cuando la mente está en calma. Por eso, Hill insistía en los momentos de silencio y reflexión. Cuando callas el ruido externo, escuchas el plan que ya estaba dentro de ti. La mayoría vive distraída. Cambiando metau cada semana de idea cada mes, de propósito cada año. Pero Hill observó que los triunfadores tienen enfoque monomaníaco. No dispersan su energía, la concentran en una sola dirección. El poder mental no está en pensar mucho, sino en pensar enfocado. Hill decía que quien domina su mente, domina su destino. Y eso se logra observando tus pensamientos sin permitir que te controlen. La mente desentrenada busca placer inmediato. La mente entrenada busca propósito duradero. Una te da satisfacción momentánea. La otra, legado. Hill lo resumió así. El autodominio es la clave del poder personal. La mayoría abandona justo antes de alcanzar lo que buscaba. Napoleon Hill decía que la persistencia es el punto donde se separan los ganadores de los que solo desean ganar. No es talento, no es suerte, es la capacidad de seguir, incluso cuando nada parece funcionar. No esperes sentirte preparado. Nadie se siente listo para cambiar su vida, pero actúa de todas formas. Hill decía que la acción persistente genera fe. No la esperes. Constrúyela. El fracaso no es una señal para detenerte, sino una prueba de tu deseo. Cada obstáculo pregunta en silencio: ¿realmente lo quieres? La mayoría responde con excusas. Los que triunfan responden con acción. La fe sin acción es deseo. La acción sin fe es agotamiento. Pero la unión de ambas crea poder. Cuando crees y actúas en la misma dirección, entras en sincronía con las leyes invisibles del éxito. Hill escribió que la persistencia es una forma de fe. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de sostener la visión cuando todos los demás ya se rindieron. La fe convierte la duda en energía y la energía en resultados. Hill lo llamaba el estado de armonía mental. Cuando tu mente, tu emoción y tu acción están alineadas, la energía fluye sin resistencia. Es cuando todo parece encajar, cuando las personas correctas aparecen, cuando el tiempo parece ayudarte. Cuando tu mente cree en algo con suficiente intensidad, el cuerpo obedece. Las ideas comienzan a organizarse, las oportunidades aparecen, y lo que parecía imposible empieza a parecer inevitable. Por eso Hill creía tanto en la autosugestión. No es magia, es programación mental. Repetir con emoción lo que deseas crea un patrón de pensamiento, y ese patrón dirige tu conducta. Y cuando finalmente logres lo que soñabas, entenderás que el verdadero premio no fue el dinero, ni el éxito, sino en quién te convertiste al persistir. Pero la fe no aparece de la nada. Hill enseñaba que la fe se construye como un músculo, con repetición, con disciplina, con enfoque. Cada vez que eliges creer fortaleces ese músculo, cada vez que te rindes, lo debilitas. Esa armonía no es casualidad, es consecuencia de la persistencia. La mente se adapta al nivel de esfuerzo que mantienes. Si insistes lo suficiente, lo imposible se vuelve familiar. El dinero, decía Hill, es una extensión del pensamiento. No llega por accidente, sino por vibración mental. Si tu mente vibra en carencia, atraerás carencia. Si vibra en abundancia, atraerás abundancia. La riqueza comienza en la mente mucho antes de manifestarse en la realidad. La persistencia también es paciencia. No se trata de esperar sentado, sino de avanzar con calma mientras el resultado madura. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Hill decía, a la naturaleza no apura sus procesos. Y sin embargo, todo se cumple. Pensar en abundancia no es fantasear, es entrenar tu mente para ver posibilidades donde otros solo ven límites. Hill lo resumió así: la pobreza es un estado mental. La riqueza también, el dinero, decía Hill,
no ama a quien lo persigue con desesperación, sino a quien lo atrae con propósito. La riqueza no llega al impaciente, llega al determinado. Cada pensamiento de duda reduce tu poder. Cada pensamiento de fe lo multiplica. Por eso Hill aconsejaba controlar el diálogo interno. Lo que te dices cuando estás solo define tu destino más que cualquier circunstancia. Tu relación con el dinero refleja tu relación con la fe. Si dudas del dinero, el dinero dudará de ti. Pero si confías en tu valor, el valor se multiplicará en tu vida. Si te repites no puedo, tu mente busca pruebas para confirmarlo. Si te repites encontraré la manera. Tu mente empieza a crear caminos. La fe dirige la atención. Y la atención crea la realidad. Hill lo explicaba así. El dinero responde a la mente que sabe lo que quiere, y no acepta un no por respuesta. A no es arrogancia, es certeza. Hill observó que los grandes millonarios que entrevistó tenían una fe inquebrantable en su propósito, no porque nunca dudaran, sino porque nunca permitieron que la duda decidiera por ellos. La fe es invisible, pero deja huellas visibles. Se nota en tu tono, en tu postura, en tu decisión. La gente siente cuando crees en lo que haces. Esa energía inspira confianza, abre puertas, crea alianzas. La persistencia es la fe en movimiento. Es la fe puesta en práctica. Es actuar aunque la evidencia aún no esté a tu favor. Cada acción persistente es un voto de confianza en tu visión. Así que no midas tu progreso por los resultados, sino por tu constancia. Cada día que actúas con fe, te acercas más al punto de quiebre, ese momento en que todo lo que sembraste comienza a florecer al mismo tiempo. Hill decían cuando la derrota llega, acéptala como una señal temporal y sigue adelante. El fracaso solo se vuelve permanente cuando tú decides detenerte. El secreto no está en hacer más, sino en no detenerte. Hill descubrió que la diferencia entre éxito y fracaso rara vez es grande. A menudo es una decisión más, un intento más, un día más de persistencia. Cada intento fallido te acerca a la fórmula correcta, pero muchos huyen antes de aprenderla. Se rinden justo cuando la mente estaba a punto de entender lo que faltaba. La persistencia no garantiza el éxito, pero la rendición garantiza el fracaso. Y cuando parezca que nada funciona, recuerda, el oro se encuentra en la última capa de tierra. La mayoría cava y se detiene justo antes de alcanzarlo. No seas uno de ellos. No importa si avanzas despacio, lo importante es no detenerte. Hill comparaba la persistencia con una gota de agua cayendo sobre la piedra. No tiene fuerza, pero tiene constancia, y la constancia vence a la resistencia. Hill decía que la persistencia transforma el carácter, te vuelve invencible, no porque no caigas, sino porque siempre te levantas. Y esa actitud, mantenida el tiempo suficiente, se convierte en destino. Cuando sientas que no puedes más, recuerda a la presión que ahora te incomoda, es la que moldea tu carácter. La fe no elimina los desafíos. Mantén la fe, incluso cuando no haya señales, porque las señales aparecen para quien no deja de mirar. La vida prueba tu fe antes de recompensarla. Hill decía que la mente humana es una central eléctrica. Cuando la fe la enciende, nada puede detenerla. Pero si el miedo corta la corriente, todo se apaga. Elige qué interruptor usar. No alimentes tus miedos. Aliméntate de tus razones. Escribe tus metas, léelas cada día. Habla con ellas como si ya fueran reales. Tu mente no distingue entre imaginación y realidad. Reacciona a la intensidad emocional que le das. Todo lo que eres ahora es resultado de lo que pensaste ayer. Y todo lo que serás mañana depende de lo que pienses hoy. Napoleon Hill lo explicó con una claridad que pocos entendieron. La mente humana es un imán. Atrae lo que domina sus pensamientos. El pensamiento positivo no ignora la realidad. La transforman, no espera milagros. Los provoca. Cuando crees profundamente en una meta, comienzas a actuar diferente. Esa nueva acción genera nuevos resultados. Si piensas en miedo, atraes circunstancias que confirman ese miedo. Si piensas en éxito, tu mente empieza a organizar los recursos para alcanzarlo. Lo que llamamos destino no es más que el reflejo mental proyectado
hacia la realidad. Si te rodeas de pesimismo, comenzarás a pensar en pequeño. Si te rodeas de ambición y propósito, tu mente se expandirá. Hill lo llamó la influencia invisible de la asociación mental. Hill decía, eres lo que piensas todo el día. Y no era una frase bonita, era una ley. En tu mente es como un campo fértil. Si plantas semillas de duda, cosecharás confusión. Si plantas fe, cosecharás oportunidades. Hill lo demostró con cientos de ejemplos de empresarios, inventores y líderes. Ninguno comenzó con recursos. Todos comenzaron con una idea, una fe y una visión tan fuerte que arrastró la realidad hacia ellos. La mayoría no fracasa por falta de talento, sino por permitir que pensamientos negativos tomen el control. Cada pensamiento es una orden. Si das órdenes débiles, tu vida responderá con resultados débiles. Tu entorno mental moldea tu vibración, y tu vibración determina lo que atraes. No es magia, es resonancia. La mente solo puede conectar con lo que vibra en su misma frecuencia. Hill observó que las personas exitosas controlaban deliberadamente su diálogo interno. Cuando un pensamiento negativo aparecía, lo reemplazaban con uno de poder, no negaban la realidad, la reescribían. La autosugestión es el proceso de alimentar esa fe hasta que se vuelve natural. Al principio es forzada, luego automática. Al principio repites para convencerte, luego repites para agradecer. La autosugestión, decía Hill, es la herramienta con la que el ser humano moldea su propio destino. Cada afirmación que repites con emoción se convierte en una instrucción que tu mente ejecuta. Hill decía que el secreto está en sentir. No basta con decir soy capaz. Hay que sentirlo. La emoción es el fuego que da vida a la palabra. Sin emoción, la afirmación es solo ruido. No se trata de decir soy rico esperando que caiga dinero del cielo. Se trata de entrenar tu mente para pensar, sentir y actuar como alguien que ya es capaz de crear riqueza. La mente no distingue entre lo real y lo vívido. Reacciona a la intensidad emocional. Cuando un pensamiento negativo intente tomar el control, detente, respira y cámbialo por su opuesto. Si piensas esto es difícil, di esto me fortalecerá. Si piensas no sé cómo hacerlo, di aprenderé cómo hacerlo. Por eso, Hill insistía tanto en la repetición. Lo que repites se convierte en creencia, y la creencia se convierte en hábito. Tus hábitos mentales construyen tu futuro sin que te des cuenta. Por eso aconsejaba repetir tus metas al despertar y antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo. En esos momentos, las palabras penetran sin resistencia y comienzan a formar nuevas conexiones mentales. Cada vez que te dices no puedo, grabas un límite en tu mente. Cada vez que te dices sí puedo, grabas una posibilidad. La mente no discute contigo, obedece. Haz de tu mente un aliado. Habla contigo con respeto, con fuerza, con fe. Si no crees en ti, nadie más lo hará por ti. Hill escribió en El hombre que se domina a sí mismo puede dominar cualquier cosa. Hill contaba que muchas personas esperaban cambiar su vida sin cambiar sus pensamientos. Pero eso es como querer cosechar maíz plantando piedras. Primero cambia tu semilla mental, luego cambia tu cosecha. Cada cambio de pensamiento es una victoria invisible. Tu vida no cambia en un día, cambia pensamiento por pensamiento. El pensamiento positivo no es negar los problemas, es recordar que eres más grande que ellos. Es mantener tu atención en la solución, no en la queja. Hill recordaba que el pensamiento positivo no es una moda, es una ley universal. Lo que emites, regresa. Lo que siembras, florece. Lo que crees, creas. Hill descubrió que la queja es una forma de autosugestión negativa. Cuanto más te quejas, más razones atraes para seguir quejándote. La energía sigue la dirección de tus palabras. Así que hoy, decide ser el guardián de tu mente. No dejes entrar ideas que no te sirvan. Alimenta tu fe, tu visión, tu propósito. Habla de lo que quieres, no de lo que temes. Declara tus metas con convicción. Habla como si ya estuvieran en camino. La mente se alinea con lo que escucha, con emoción repetida. Y cuando dudes, repite con convicción, tengo el poder de crear mi destino porque lo tienes. Y mientras lo creas,
el universo trabajará contigo para hacerlo realidad. Por eso los mantras, las afirmaciones y las visualizaciones no son superstición, son entrenamiento. Cada vez que visualizas, estás enseñando a tu mente qué imagen debe buscar en la realidad. Hill decía, la imaginación controlada es el taller de la mente. Allí se fabrican los sueños antes de nacer en el mundo físico. Si puedes verlo en tu mente, puedes crearlo con tus manos. Tu subconsciente no tiene sentido del humor. Si le dices, soy un fracaso, lo toma como orden. Si le dices, estoy en proceso de éxito, también lo obedece. La palabra tiene poder creativo o destructivo, según como la uses. Por eso Hill aconsejaba rodearte de palabras de fe, no de miedo. Leer libros que eleven tu mente, escuchar voces que te recuerden tu capacidad, hablar con personas que crean en el futuro, no que se quejen del presente. Napoleon Hill decía que el hombre que no domina su mente está condenado a ser dominado por ella. La mente puede ser tu mejor sirviente o tu peor enemigo. Todo depende de quién tenga el control. Él enseñaba que el pensamiento acelerado es enemigo del juicio correcto. Cuando la emoción toma el mando, la lógica se apaga, y cuando la lógica se apaga, llegan los errores. Cada emoción tiene una función. El miedo te alerta, la ira te impulsa, la tristeza te enseña, pero ninguna debe quedarse a vivir dentro de ti. Aprende de ellas y déjalas ir. Hill contaba historias de hombres que alcanzaron la riqueza y el éxito no por suerte, sino porque nunca aceptaron un no. La negativa no los detenía, los desafiaba. Cada rechazo alimentaba su fuego interno. Él enseñaba que el deseo ardiente es la fuerza que mueve incluso a quienes no creen en sí mismos. Porque el deseo empuja la fe cuando la fe flaquea. No necesitas saber cómo, necesitas decidir que lo harás. La resiliencia no es resistencia ciega, es sabiduría emocional. No es aguantar por aguantar, sino entender que lo que enfrentas te está moldeando. Cada adversidad pulirá una parte de ti que no sabías que existía. Hill enseñaba que el control mental en la dificultad es la base del éxito duradero. No puedes controlar los hechos, pero sí el significado que les das. Y ese significado define tu camino. Cada emoción es energía. Si la controlas, puedes dirigirla hacia la creación. Si te controla, destruye tu equilibrio. El éxito no se mide solo por lo que logras, sino por la calma con la que puedes mantenerte cuando todo se mueve a tu alrededor. Cuando alguien te critica, no reacciones observan si la crítica es verdad, úsala para mejorar si no lo es. Ignórala. Nadie puede ofenderte sin tu consentimiento. Cuando ves tu mente actuar, dejas de ser esclavo de ella. Te conviertes en su maestro. Y cuando dominas tu mente, el mundo deja de controlarte. El deseo ardiente también requiere una imagen clara. No basta con querer ser exitoso. Debes definir cómo se ve, cómo se siente, cómo suena ese éxito para ti. Cuanto más clara sea tu visión, más precisa será tu acción. Hill decía que el deseo ardiente no teme al tiempo. Sabe que cada día cuenta. Incluso los que parecen vacíos. La semilla no duda del árbol. Solo espera el momento de brotar. Hill afirmaba que los hombres más grandes descubrieron su fuerza justo cuando todo parecía perdido. La mente humana despierta su máximo poder en los momentos límite. Hill decía, un hombre verdaderamente derrotado es aquel que renuncia a su propósito. Mientras tengas propósito, no estás perdido. Hill observó que las personas más fuertes emocionalmente no eran las que nunca sentían miedo, sino las que sabían qué hacer con él, no lo negaban. Lo transformaban. El miedo es una señal, no una condena. El control de la mente también implica controlar lo que consumes. Lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, alimenta tu pensamiento. Hill advertía que la mayoría contamina su mente con noticias, chismes y conversaciones vacías. Napoleon Hill decía que todo logro comienza con un deseo ardiente, no un deseo débil, ni una simple intención, sino un fuego interior que no acepta excusas. Todo lo que el hombre ha creado alguna vez empezó como una chispa en su mente. Pero hay un secreto que Hill repetía. El deseo solo se sostiene
si sirve a un propósito más grande que el ego. El que desea solo por sí mismo se agota. El que desea para servir crece sin límite. Hill observó que la mayoría renuncia justo antes del cambio, no porque no puedan, sino porque su mente asocia dolor con castigo. Pero el dolor es maestro, no enemigo. Cuando sientas que nada avanza, no te rindas, respira, evalúa, ajusta, pero sigue. La persistencia en la adversidad es lo que separa al común del extraordinario. La próxima vez que la vida te sacuda, sonríe, no porque sea fácil, sino porque sabes que estás creciendo. Cuando la emoción domina la razón, la mente se nubla, pero cuando la razón guía la emoción, aparece el poder. Hill enseñaba que el dominio personal comienza por aprender a pensar antes de reaccionar. Tu mente es sagrada. No dejes que cualquiera entre en ella. Cuídala como cuidarías tu hogar. Limpia los pensamientos viejos, ventila las emociones, renueva tus ideas, y cuando logres ese nivel de control, descubrirás que nada externo puede quitarte la paz, porque tu centro no depende de lo que ocurre, sino de cómo eliges responder. El subconsciente no razona, obedece. Si le das una orden clara y constante, empezará a trabajar silenciosamente para cumplirla. Esa es la fuerza invisible detrás del éxito en la programación mental consciente. Cuando todo parece estar en tu contra, no estás siendo castigado. Estás siendo entrenado. Hill afirmaba que la adversidad es la universidad del éxito. Ningún gran logro nace en la comodidad. La adversidad también filtra a las personas correctas. En los tiempos duros, los falsos desaparecen y los leales se rebelan. Hill lo llamaba la limpieza natural del camino del éxito. Hill decía que la fe no elimina los desafíos, los ilumina, porque cuando ves con fe, ves caminos donde otros solo ven muros. Cada vez que respondes con calma a una situación difícil, refuerzas tu control interno. Cada vez que reaccionas sin pensar, entregas poder. La verdadera fuerza es la que no necesita gritar para hacerse oír. Hill decía que el pensamiento positivo no basta sin autodominio. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si reaccionas con ira al primer obstáculo, tu mente sabotea tu progreso. La diferencia entre el que sueña y el que logra está en la intensidad del deseo. El que solo desea, espera. El que arde, actúa. Hill escribió: el punto de partida de todo logro es el deseo. Sin ese fuego, la mente se enfría y la acción muere. Cada día, alimenta tu fuego. Habla de tus metas. Rodéate de quienes creen. Elimina lo que apaga tu energía. La mente, como una llama, necesita oxígeno, no sombras. La incomodidad es señal de transformación. Lo que hoy duele mañana será tu fortaleza. Hill decía: el éxito suele estar disfrazado de derrota temporal en sí. ¿Lo entiendes? Dejas de rendirte. La adversidad te enseña paciencia, te obliga a confiar y te muestra que no controlas todo. Pero sí controlas tu actitud, y esa actitud es lo que cambia el resultado. Hill decía: quien no puede controlar su estado mental, no puede controlar nada más. La disciplina emocional es la base del éxito sostenido, porque sin ella, la mente se dispersa entre la ira, la duda y la frustración. El dominio mental no es rigidez, es equilibrio. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo insistir y cuándo soltar. Un deseo verdadero no se apaga con la dificultad, se alimenta de ella. Cuanto más grande el obstáculo, más se prueba la autenticidad del sueño. Hill observó que los triunfadores no eran los más inteligentes, sino los más determinados. La riqueza que no ayuda a nadie se convierte en carga, pero la que se comparte genera expansión. Hill decía: el éxito duradero nace del deseo de contribuir a servir. Multiplica el valor de lo que haces. Si estás pasando por un tiempo difícil, no pidas que termine. Pide claridad para entender que debes aprender, porque cuando aprendes la lección, el obstáculo desaparece. El poder interior no nace en los momentos fáciles, sino en las noches oscuras. Cuando sigues creyendo, aún sin evidencia, activas la fuerza creadora más poderosa del ser humano. La mente no se doma en un día, se entrena como un músculo. La paciencia, la concentración y el silencio
son sus ejercicios. Cada día que eliges mantener la calma, te vuelves más fuerte. Esa sabiduría solo aparece en una mente tranquila. Por eso Hill insistía tanto en la meditación, aunque no la llamara así. Decía que los grandes genios se retiraban del ruido para pensar con claridad. Hill decía que el deseo tiene que convertirse en obsesión positiva, no una obsesión que enferma, sino una que da vida. La mente enfocada en un solo objetivo desarrolla una fuerza magnética que atrae los medios para alcanzarlo. Convierte tu deseo en propósito, tu propósito en plan, y tu plan en acción diaria. No te preguntes si puedes. Pregúntate cuánto estás dispuesto a dar para lograrlo. Esa respuesta define tu destino. Hill decía que la mayoría busca comodidad, pero la comodidad no crea carácter. La incomodidad sí es en los días grises donde se forma la disciplina, la fe y la humildad. El autocontrol no significa reprimirte, sino redirigir la energía. La ira puede destruirte o impulsarte. La pasión puede cegarte o inspirarte. Tú decides el papel que juega cada emoción. Pensar es el arte que pocos practican. La mayoría solo reacciona. El que aprende a pensar, sin dejarse llevar por el caos, se vuelve invencible. Cada sueño necesita un porqué. Si tu deseo no tiene raíz emocional, se marchitará. Pero si está ligado a una causa profunda, a menos a tu libertad, a tu familia, a tu propósito, resistirá cualquier tormenta. Y cuando dudes, recuerda esto, Anne. El deseo que no muere cumple su destino. La vida premia al que persiste, no al que duda. Cada vez que superas algo que antes te destruía, tu mente evoluciona. Y cada evolución te acerca a la versión de ti que puede sostener tus sueños. Hill explicaba que el subconsciente no distingue entre emociones positivas o negativas. Solo recibe intensidad. Por eso, quien vive enfadado alimenta su mente con la vibración del conflicto, y quien vive agradecido alimenta la vibración del progreso. El perdón no justifica el daño. Corta el lazo que te ata a Elan Hill. Decía que la venganza roba energía al propósito, mientras que la comprensión la devuelve. La fe alimenta el deseo. Sin fe, el deseo se convierte en frustración. Con fe, se convierte en poder. Hill enseñaba que el deseo es el combustible, y la fe, el motor. Sin ambos, el viaje se detiene. Hill lo resumió así: el hombre que desea con toda su alma y cree con toda su mente, ya tiene en sus manos la mitad del éxito. No todos están listos para acompañarte a la cima. Algunos solo estaban ahí para el inicio. Agradece y siga a la vida, no quita. Depura. La gratitud, según Hill, es el antídoto del miedo. No puedes sentir miedo y gratitud al mismo tiempo. An uno excluye al otro. Por eso, cuando te sientas perdido, agradece. Agradecer cambia la frecuencia de tus pensamientos. El dominio emocional también requiere autoconocimiento. No puedes controlar lo que no entiendes. Hill recomendaba observar tus reacciones como si fueran de otro. Ver sin juzgar, solo entender. La mente necesita dirección. Hill decía: a la mente no puede atraer lo que no puede imaginar. Visualiza tu meta con detalle. Vívela mentalmente todos los días. Esa práctica crea una conexión entre tu pensamiento y tu realidad. Napoleon Hill decía que dentro de cada dificultad se esconde una oportunidad igual o mayor, pero la mayoría no la ve, porque está demasiado ocupada quejándose de la tormenta. El éxito no consiste en evitar los problemas, sino en aprender a usarlos como impulso. El control emocional también implica saber con quién compartes tus emociones. No todos merecen acceso a tu energía. Hill decía: la mayoría gasta su fuerza emocional intentando convencer a quienes nunca cambiarán. Saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo perdonar es una forma de inteligencia. No por debilidad, sino por poder. Perdonar libera tu mente de la carga emocional que impide avanzar. Cada día, la vida te pone a prueba cuánto lo quieres realmente. Los que solo lo dicen, se rinden. Los que lo sienten, insisten. La persistencia es la medida del deseo verdadero. No te preocupes por él
¿Cuándo? Preocúpate por mantener vivo el fuego. Todo lo demás llegará. Hill explicaba que el éxito rápido es peligroso si no estás preparado para sostenerlo. Por eso, cuando las cosas se demoran, no desesperes. Tal vez la vida te está fortaleciendo antes de entregarte lo que pediste. Y cuando superes lo que hoy te pesa, recuerda mirar atrás con gratitud, porque sin esos momentos no serías quien eres. No discutas con los ciegos mentales. Tu tiempo es energía, y tu energía es vida. Úsala para crear, no para defenderte. El que discute con todos termina perdiendo su centro. El dominio emocional también se refleja en tus relaciones. Hill explicaba que las emociones mal gestionadas destruyen más matrimonios, negocios y amistades que cualquier crisis externa. Pero el deseo sin plan es ilusión. Hill enseñaba que el deseo se vuelve poderoso cuando se organiza en acción. Escribe tu meta, léela en voz alta cada mañana. Repítela hasta que tu mente la acepte como un hecho inevitable. La mente se fortalece igual que el acero bajo presión. Sin fuego no hay forma. Sin resistencia no hay crecimiento. Cada desafío te muestra lo que todavía no dominas y te prepara para lo que está por venir. Cada derrota aparente es un reajuste de ruta. Nada se pierde si aprendes. Nada es un error si creces. Hill decía que el tiempo nunca destruye un sueño, solo prueba la fe del soñador. El dominio mental requiere silencio estratégico. Hill observó que los grandes líderes escuchan más de lo que hablan, no por miedo, sino por inteligencia. El que escucha, comprende, y el que comprende, domina. Hill resumió todo su pensamiento en una frase: el hombre que controla su mente puede convertir cualquier circunstancia en ventaja. Ese es el verdadero poder, transformar lo que te pasa en algo que te impulsa. Un deseo fuerte sin fe produce ansiedad, pero un deseo fuerte con fe produce calma. Porque ya no dudas, simplemente esperas el momento adecuado para actuar. Esa serenidad es una señal de confianza en tu poder interior. Hill decía, en cada contratiempo lleva en su interior la semilla de un beneficio equivalente, pero esa semilla solo florece si tu mente está abierta. Si reaccionas con miedo, la destruyes. Si respondes con fe, la haces crecer. Hill resumió así el poder de la adversidad. Cada derrota contiene una lección oculta. Descúbrela, y habrás encontrado el camino al éxito. La mente calma percibe lo que la mente agitada ignora. En el ruido solo hay reacción. En el silencio hay dirección. Cada decisión importante debe tomarse desde la calma, no desde la urgencia. Dominar la mente es un trabajo diario. No se logra leyendo un libro ni escuchando un discurso. Se logra eligiendo, cada día, el pensamiento correcto. Hill explicaba que muchos fracasan porque cambian de deseo cada semana. Nunca dan tiempo a que la mente construya el puente entre la idea y su manifestación. La constancia del deseo es más importante que su intensidad momentánea. La diferencia está en la interpretación. El fracaso no es el final, es información. Te dice lo que no funcionó, no lo que no funcionará. Hill explicaba que los que triunfan no son los que nunca caen, sino los que aprenden a caer sin perder la visión. Por eso insistía en los momentos de pausa. Détente antes de responder. Respira antes de decidir. Una mente pausada tiene poder porque elige en vez de reaccionar. Hill decía que el universo recompensa la determinación. Cuando el deseo es sincero y la acción constante, las oportunidades comienzan a aparecer. No porque sean nuevas, sino porque tu percepción cambia. Cada golpe te enseña algo que el éxito nunca podría enseñarte. La derrota te limpia el ego y te deja solo con lo esencial en tu propósito. Por eso, Hill decía que la adversidad revela al verdadero líder. No temas tocar fondo. A veces es necesario llegar al suelo para construir sobre bases firmes. Lo importante no es dónde caes, sino cómo te levantas. El dominio emocional también se refleja en cómo manejas la crítica. Hill decía, el hombre débil busca aprobación, el fuerte busca comprensión. No necesitas convencer al mundo,
Necesitas comprenderte a ti mismo. Lo que antes parecía invisible, se vuelve evidente. El deseo agudiza la mente, abre puertas y conecta ideas. Es el primer paso para entrar en la frecuencia del éxito. Cuando las cosas van bien, cualquiera puede mostrarse fuerte, pero cuando todo se derrumba, solo los que tienen propósito permanecen en pie. Es ahí donde la fe deja de ser palabra y se vuelve poder real. Hill observó que los hombres más grandes de la historia actuaban como si ya hubieran alcanzado su meta. No esperaban sentirse listos. Se movían con certeza. La mente, al creer, crea el camino. Esa actitud transforma la realidad. La gente responde diferente a quien transmite seguridad. La fe se percibe. El deseo ardiente contagia, inspira y moviliza a otros. Así que, cuando enfrentes un problema, pregúntate, ¿qué oportunidad se oculta aquí? Esa pregunta cambia la frecuencia de tu mente de víctima a creador. Cada vez que eliges aprender, transformas el dolor en poder. Cada vez que eliges avanzar, transformas la pérdida en impulso. Eso es alquimia mental. Hill observó que muchos de sus entrevistados alcanzaron su éxito